Ishwarama, la Madre Elegida, por Sri N. Kasturi. Traducción de Herta Pfeiffer, Santiago, 18 de junio de 1988. Torbellino de asombros. Satya, llamado Sai Baba, estaba rodeado por aquellos que una vez buscaban consuelo junto a Sai Baba de Shirdi y habían descubierto ahora que él había aparecido en el mundo una vez más después del cruce del límite. Simojangana, ritual observado por reyes y gobernantes que cruzan los límites de sus territorios en el día de la victoria, Vijayadashmi. Sai Baba de Shirdi había elegido este día de Vijayadashmi en 1918 para dejar su cuerpo, dándole a ese ritual el significado más sutil del cruce de los límites de la existencia humana, los cuales también le servían. La gente que venía atraída por el Baba adolescente hasta su presencia permanecía en los 4 tipos de devotos del Señor que distinguiera Sri Krishna. 1. Aquellos que llegan hasta él por estar aquejados por enfermedades físicas o mentales. 2. Aquellos que son atraídos por la curiosidad. 3. Aquellos que buscan ser aliviados de su pobreza. Y 4. Aquellos que buscan conscientemente a lo divino. La gotera de devotos que llegaban desde Bangalore fue aumentando de caudal hasta convertirse en un corriente constante, alimentada por los flujos tributarios provenientes de Trichinopoli, Madrás, Hyderabad, Kupam y Erode. Ishwarama se sentía abrumada por el impacto del misterio que generaba un amor y una adoración de tal magnitud. Satya continuaba insistiendo sobre el rol mágico que estaba destinado a desempeñar. Ya no se refería a ella como Amma o Tayi, madre, sino que empleaba un término que le resultaba frío y distante y que no implicaba reconocimiento alguno de lazo filial. Ramnamayi, la hija de la casa. Era un apelativo que resultaba más apropiado para que lo usara un patrono de edad avanzada para una inocente de cortos años. Gram. Quizás sí le proporcionaba algún leve consuelo, ya que implicaba al menos que no era una vagabunda, sino que pertenecía a un hogar, a una familia. Swami declara que él puede llegar a ser conocido, aunque sea fragmentariamente, solo por aquellos que hayan llegado a dominar las escrituras. Según el Bhagavata, el avatar de Krishna fue anunciado por la voz incorpórea de Vishnu. La voz declaró: «Naceré en el Gram, casa de Vasudeva». De este modo, el padre pasó a ser Gram Abayi y la madre Gram Amayi, también para Krishna. Y se dio aquel día inolvidable en que Satya la había conducido hasta una habitación oscura de la casa de Puttaparthi y le había indicado que mirara hacia el rincón suroeste. Allí, brillando en la oscuridad, se veía una mezquita, delante de la cual estaba sentado, sobre una estera, el viejo santo Shirdi Baba. Afortunadamente, Swami no se había dejado llevar por él en cuanto a su estilo de vestir, porque aquel Baba parecía preferir las roturas y zurcidos, ya que su kafni estaba en harapos y dejaba ver los hombros, el pecho y la espalda a través de los agujeros. Swami le había tomado algunos meses a Ishwarama para aclimatarse a esa palabra. La había escuchado por vez primera de labios de unas devotas de Kupam y la había preferido a la otra de Baba, que le sonaba ajena y extranjera. Baba parecía volver inalcanzable a Satya, colocándolo más allá del horizonte de la admiración y el afecto. Mas esta palabra de Kupam lo acercaba más a ella, aún conservando la distancia. Le permitía pronunciarla como un susurro, le permitía tocarlo, aunque no fueran sino los pies, si la dejaba. Fue así que Ishwarama se sumó al grupo de devotos que veneraba a su hijo, como Swami, maestro, y esta palabra se le fue haciendo cada vez más dulce a medida que pasaban los días.
A Satya le eran planteadas constantemente ansiosas interrogantes sobre problemas que le surgían a los pundits, y a Ishwarama se le antojaba como acorralado, de modo que le suplicaba fervientemente a Dios que las respuestas que les daba a los eruditos les parecieran correctas y satisfactorias a estos. Muchos eran doctos estudiosos, y no era difícil de adivinar que sus preguntas iban principalmente cargadas con la intención de un desafío o un sondeo. El sastri de Uravakonda, quien era maestro en los textos clásicos de la India, le había contado que Satya debía de haber sido un prodigioso pundit en su vida previa. Sin embargo, Ishwarama sentía que sus plegarias ayudarían para sostenerle en este papel. Había peregrinos que se quejaban ante ella del hecho que, cuando abordaban el bus de Bucapatnam, eran convertidos en centro del ridículo por parte de la gente que quería hacerlos cambiar de parecer. Recibían informaciones como, por ejemplo, que Satya había sido desenmascarado, que había perdido sus poderes y que ya no daba darshan. Corría toda una ola de rumores en Penukonda y Sharmavaram respecto a que la fase de Sai Baba de Satya no sería de larga duración y que cuando se terminara, la caída a la conciencia raju nativa provocarían un desastre. Como es natural, Ishwarama oraba cada vez más seriamente porque lo milagroso y lo misterioso persistiera por años y años en su hijo. Una tarde fue llevado hasta la sala interior del mandir, en una camilla, una seta de unos 60 años, carente de piernas y que iba totalmente desnudo. El viejo cumplía un voto de silencio, pero sus discípulos exigieron que Baba tocara los muñones del anciano y pidiera su bendición. Había como 30 personas que observaban expectantes cuál sería la reacción de Swami. El primer movimiento de Swami fue el de lanzar una toalla sobre el viejo para que se cubriera. Ishwarama se quedó alelada. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. ¿Qué harían ahora este hombre y sus discípulos? Baba entonces comenzó a hablar suavemente en voz baja. El voto de silencio te permite, de todos modos, hablar cuando es absolutamente necesario, le dijo al sanyasi. Y el silencio debe predominar en la cabeza, el corazón y la mente, no solo en la lengua. Si debe ser cargado por todas partes por otros hombres, por muy devotos que sean, lo mejor que podrías hacer es quedarte tranquilamente en un solo lugar. ¿Por qué le impones tu carga a otros 4 hombres? Yo llevaré tu carga, te alimentaré, te vestiré y te proveeré de un refugio en donde quiera que estés. He venido para esto, para entregarte una guía y llevarte hasta la meta. Para alivio de todos, los discípulos levantaron en silencio las parijuelas y se llevaron a su gurú, envuelto ahora en su toalla, de regreso a Bucapatnam y más allá. Los que permanecían en el mandir quedaron sumidos en el silencio. Ishwarama, versada en las costumbres populares de la India rural, comenzó a temer que el silencioso gurú pensara en vengarse, lanzando en contra de Satya alguna fórmula de magia negra, de modo que de inmediato prometió que iría a realizar un rito propiciatorio en el templo de Shiva. Pobre madre, siempre moviéndose entre el valor y el miedo y experimentando, no obstante, destellos de una extraña alegría cuando el velo que cubría lo incognoscible era levantado por la brisa de la bendición de Baba. Gradualmente, las visitas de Ishwarama al mandir se fueron haciendo más frecuentes. También se quedaba cada vez por más tiempo en la sala, mirando a Swami. Se sentaba allí para observar maravillada el aura en expansión de su amor. Lenta, pero seguramente, Ishwarama se iba liberando de los lazos del cariño maternal y se deslizaba hacia el papel de devota. Hubo muchos, como la Rani Chincholi, los príncipes de Sandur, las princesas de Mysore y Sakama, la reina del café, cuyos esfuerzos hicieron que el popular festival de Dasara se convirtiera en un evento de 10 días sagrados.
Las mujeres trajeron sus joyas, y después de horas de protestar, de bromear y de rehusarse, Swami finalmente cedió y accedió a lucirlas. Las devotas de Karnataka, Andhra y Tamil Nadu se deleitaron en vestir a su gurú con túnicas naranjas orladas de brocato, con dotis con bordes de sari y zapatillas ricamente bordadas y recamadas también con sari. Habían traído anillos con brillantes, amatistas, aguamarinas, ópalos ígneos, esmeraldas, zafiros, turquesas y heliotropos para todos sus dedos. Qué gloriosa experiencia vivía Ishwarama cada uno de los días de Dásara, viendo el radiante esplendor de su hijo cuando subía al palanquín, profusamente adornado con flores. El palanquín dejaba el mandir aproximadamente a las 9 cada noche para ser llevado en procesión por la aldea. Ishwarama podía verlo partir y luego bajar a la aldea para ver pasar el cortejo frente a su casa, rodeado por los grupos de bhajan, de gaiteros, tamborileros, devotos y aldeanos. Podía hacer que la procesión pasara por allí, bastante después de la medianoche, ya que nadie tenía prisa alguna. Se detenía en cada plazoleta, mientras los músicos venidos de Bangalore se sumían en largas elaboraciones sobre los ragas que le eran preferidos. Y no había nadie en la aldea, hindúes, musulmanes, ricos, pobres, de las castas superiores o inferiores, que no deseara que el carro que llevaba el palanquín de Swami no se detuviera ante su puerta para poder ofrendarle guirnaldas y el arati con el alcanfor encendido. El asombro de Ishwarama se sumaba al homenaje de la muchedumbre al ver cómo brotaba espontáneamente vibhuti y kumkum del entrecejo de Swami. El último día de Dásara, Vijayadashmi, los devotos pertenecientes a las familias reales llevaron a cabo, no sin cierta osadía, las ceremonias del Jambu Sawari, del Sami Puja, ritos tradicionales observados por los jefes de Estado. Swami, como figura principal, fue llevado en procesión hasta el árbol de Sami, que crecía en las afueras de la aldea, junto al cual procedió a disparar una flecha ritual, como símbolo de la batalla en contra de las fuerzas del mal, que ponen en peligro el progreso del género humano, para luego retornar en triunfo al mandir. Ishwarama se quedó preocupada. ¿No produciría esto un escándalo público? Pero ¿cómo podía reprimir esa alegría que brotaba a borbotones por entre sus temores? Veía a Satya venerado como el Satya Sai Sat Chakravarti, el señor de un vasto y poderoso dominio. Muy pronto, el mandir construido en el extremo oriental de la calle de Subama, aunque ella no vivió como para ver a Swami ocuparlo, se hizo estrecho para la corriente de devotos que llegaba. Swami señaló entonces hacia una extensión de tierra anidada a la sombra de una cadena de cerros hacia el sur del mandir y auguró su futuro como una nueva Tirupati, en donde se reunirían millones para su darshan. ¡Qué grandiosa imaginación! ¡Qué sueño tan desmesurado!, pensaban los que estaban junto a él mientras hablaba, hasta que, para asombro de todos, poco tiempo después, todas estas tierras fueron adquiridas por devotos y los ingenieros comenzaron a trabajar trazando planos.